¿Cómo están, hermanos? Esta noche, de verdad, por la gracia de Dios, nos reunimos en esta casa, ¿no? Donde Dios hoy va a derramar su gracia, su bendición. Por eso vamos a empezar alabando y glorificando a nuestro divino Creador. Amén. ¿Sí? Vamos a empezar con la alabanza 196. A Jesucristo ven sin tardar, del antiguo himnario. ¿Sí? Vamos a cantar con fuerza, viva voz. Jesucristo, ven sin tardar. Así Dios nos llama, así Dios esta noche quiere darnos su gracia. Por eso debemos alabar con gozo, con mucha alegría en el corazón. Amén. Sí, vamos a seguir alabando esta vez y vamos a cantar la alabanza número 468. Buscamos en el himnario antiguo. 468. Hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Cantaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, divino pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. El consuelo en la tristeza me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo,
sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. Todo creyente en él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Vamos a seguir con las alabanzas en esta oportunidad y vamos a cantar la alabanza número 110. ¿Sí? Vamos a buscar entonces a continuación todo lo que tiene en el linario antiguo, por favor. 110. En la cruz. ¿Sí? Herido triste a Jesús, mostrarle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya su
anchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Hasta aquí con las alabanzas, hermanos. Qué gran bendición poder cantar juntos los himnos, amén. Esta noche también vamos a escuchar la palabra de Dios a través de su siervo, Pastor Andrés Lim, quien nos estará compartiendo. También queremos saludar a los hermanos que están en las redes sociales, escuchando, ¿no?, siendo parte de este culto, y también los hermanos que nos escuchan a través de Jerusalén Radio en Bolivia. ¿Sí, hermanos? Entonces, esta noche, hermanos, vamos a orar a Dios. Por favor, voy a pedir, todos los hermanos podemos inclinar nuestro rostro. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias por permitirnos participar aquí en la iglesia, escuchar su palabra. Padre, esta noche también usted directamente a nosotros va a hablar, va a compartir, va a dar su esperanza en nuestros corazones, Señor. Le pedimos su misericordia, Señor, por los hermanos que aún no llegaron, por favor pueda apresurar sus pasos. También le pedimos que cuide, Señor, a todos los siervos que están en Bolivia, Señor. Bendiga, Señor, y denos su gracia día a día, Señor. Padre, este tiempo todos los hermanos estamos también pidiendo su misericordia para avanzar con las ofrendas decididas, Señor, que cada uno de nosotros se ha comprometido delante de usted, Señor. También, Padre, este tiempo el pastor Oxupar va a venir por Sudamérica, Señor, en Colombia y en Argentina, Señor. Padre, de verdad, aunque falta aproximadamente un poco más de un mes, pero desde ahora, Señor, queremos empezar a preparar el corazón, nuestro tiempo, la economía, todas las necesidades que se necesita y se requiere, Señor. Padre, de verdad necesitamos 100% ser parte de esta gracia, escuchar su palabra allá, ya sea en Colombia o en Argentina, Señor, y ser benditos, Padre Celestial. De verdad, grandes cosas se está preparando para cada uno de nosotros, Señor. Padre, de verdad estamos muy agradecidos esta noche, Señor. También le pedimos por las demás iglesias, Señor, que están en Bolivia, Señor. Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Señor, Quime, Chulumani, Caranavi, Señor, Montero, Ziberalta, Padre. Permítales también a los hermanos allá en las diferentes iglesias poder congregar y juntos tener, Señor, el culto de oración a nivel nacional y orar, Señor, por las diferentes actividades, dificultades, Señor, que hay dentro de la misión, Padre. Gracias le damos en esta noche, Señor. Así oramos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, hermanos, quiero invitarles a pasar a testificar. Sí, amén. Libremente quiero que pasen y expresen cómo Dios está trabajando. No siempre, ¿no?, hay buenas cosas, también hay malas cosas o cosas tristes, pero aún así, ¿se ve o no se ve el trabajo de Dios, hermanos? Se ve el trabajo, hermanos. Por eso yo quiero invitarles y no quiero que escuchen, ¿no?, la voz, una voz interna que dice no salgan, hay miedo. ¿Qué más dice esa voz? Así. Por eso, hermanos, yo les invito, ¿sí?, a que expresen y juntos vamos a ir en contra de este mundo. Amén, hermanos. Amén. Entonces yo les invito y les doy la palabra. Todos los hermanos pueden pasar libremente. No hay testimonio esta noche. Adelante, seminarista. Sí, buenas noches, hermanos. Sí, yo también quiero un poco testificar, ¿no? Antes quiero leer un libro, un versículo, Hebreos capítulo 12. Capítulo 12, el versículo 1. Voy a dar lectura. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo de alrededor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y
Este versículo escuchaba cuando la anterior semana Pastor Andrés visitaba una zona y me llamaba mucho la atención, ¿no? Por la última parte donde dice, ¿no? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia, ¿no? Corramos con paciencia, dice. Yo esta semana tenía mucho agradecimiento a Dios también, ¿no? Porque después de casi medio año y me comuniqué con mi hermano, el menor, ¿no? Él totalmente como se alejó así, ¿no? De la iglesia, totalmente. Y yo cuando recibía su llamada de él y pensaba, ¿quién es? Así. No tengo registrado en mi celular, así. ¿Quién será, no? Mayormente los funcionarios de régimen me llaman, ¿no? O ya debe ser alguien de ellos, algo debe de querer, así pensaba, ¿no? Pero cuando escuchaba era mi hermano, así, ¿no? Estoy aquí en la iglesia, así. Ay, ese milagro que haces en la iglesia. Sí, estoy aquí visitando a mamá, así. Ah, está bien. En verdad yo muchas veces como confiando solamente en mi pensamiento, y no como dejaba a un lado la oración para mi familia. Yo dejaba totalmente, bueno, si quiere vivir esa vida, pues que la viva, si quiere morir, que muera, así, ¿no? Si quiere recibir a Cristo en su corazón, está bien, si no quiere, también así. Que viva y haga lo que quiera con su vida, así. Pero pensando más a profundo, también pensaba, ¿no? Si yo no hubiera llegado a la iglesia, ¿qué sería de mí, así? ¿Quién se preocuparía por mí? Nadie, así, ¿no? Nadie se preocuparía por Carmelo, si comió o no comió, si durmió o no durmió, ¿no? Pero estando en la iglesia aquí en La Paz, ¿no? 3 años, ya voy para los 4 años, tenía mucho agradecimiento porque aún a pesar hay dificultad en mi vida, hay situaciones, tanto personal como familiar, y me hace buscar a Dios ese momento. Aún cuando yo estoy triste, muestro una cara como fingida, estoy feliz, pero por dentro estoy mal. Y se puede decir como hipócritamente, así, ¿no? En pocas palabras, hipócritamente así. Muestro lo que no soy, muestro estar feliz, pero en realidad en mi corazón hay mucho sufrimiento, personal, familiar, así. Pero escuchando la palabra también nos da esperanza. Escuchando la clase del seminario con Pastor Andrés, cómo nos transmite el corazón de Dios. Cómo a través de la palabra el corazón cambia rápidamente. Decía, mínimo menos de 1 minuto puede cambiar el corazón. Pero ¿qué pasa en ustedes? No cambia el corazón. 1 minuto, menos de 1 minuto el corazón cambia. Dios así trabaja. Pero ustedes duda. ¿Será? ¿No será? ¿Voy o no voy? No, duda. Pero Dios en menos de 1 minuto trabaja en nuestras vidas. Podía tener como entender, solamente aceptando la palabra de Dios, Dios cambia rápidamente todo. Tenía este tiempo ahora, ¿no? Trabajando también, estando en el área de régimen, como en mi corazón llegaba como mucho peso así, con mis propios compañeros, ¿no? No avanzamos, somos perezosos, pastor siempre nos exhorta porque no hacemos. Y cada vez que pastor le llama a reunión, yo digo, me va a exhortar. Usted no hace nada, deje todo. Así pienso, ¿no? Lo primero que se me viene a la mente es eso. Te va a decir, no haces nada, destruye todo así. Pero llegada la hora, todo lo contrario. Nos vuelve a explicar desde cero cómo debemos de hacer. Así hay que hacer, así, así. Pero mi primer pensamiento, ¿cuál es? Me va a botar. Deje todo, no haga nada, no toque. Usted todo perjudica. Así se me viene ese pensamiento. Todo es contra, ¿no? Contra la palabra. Es como hace rato decía hermano Rodrigo, ¿no? Dejen ese pensamiento. Miedo, no quiero. Yo decía, ¿será que pasa o no pasa? Pero viendo este versículo, como dice, ¿no? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escuchando esta parte del pastor que compartía, ¿no? Decía, la carrera es el evangelio. Este evangelio que Dios nos dio. Con este evangelio tenemos que correr para alcanzar lo que Dios ya nos dio a nosotros.
daba el ejemplo de un atleta, ¿no? Un atleta, para ser el mejor atleta del mundo, ¿qué tiene que hacer? Practicar tiene. Sea lluvia, haya frío, haya tormenta, haya de todo, pero tiene que practicar, tiene que entrenar su cuerpo. Igual decía, ¿no? Dentro del Evangelio, misma manera, entrenar el corazón para toda dificultad que se viene en el camino. Yo decía, ¿verdad? Esa es la carrera que Dios me dio, que es el Evangelio. La carrera que Dios había preparado para Carmelo así, desde un principio, que llegue a ser un corredor por el Evangelio. Aún no corro, ¿no? Soy perezoso, pero más adelante Dios también va a trabajar en mi vida más grandemente. Pastor siempre nos dice, no, nosotros somos grandes siervos de Dios. Aún hay dificultad y problema, flaquito, feo, así se viste, así, pero Dios va a cambiar todo. Por eso yo tenía felicidad en mi corazón, ¿no? Por medio de este versículo que decía, ¿no? Nuevamente, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta es mi carrera, servir al Evangelio, correr para el Evangelio. No importa si hay dificultad, hay enfermedad, hay situación, pero más importante que es correr para el Evangelio. Eso yo quería compartir, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Un testimonio más, si alguien quiere pasar, aún hay 5 minutos. Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos y hermanas. Sí, hoy estaba muy agradecida porque podía recibir, ¿no?, una palabra en mi corazón en Génesis 4, 13, 14, ¿no? Realmente muchas veces yo escuché acerca de la historia de Caín y Abel, ¿no? Y nunca podía entender exactamente qué sucedió con Caín, ¿no?, después de que él mató a su hermano. Solo por la ignorancia tal vez pensaba que él mató, pero aún así Dios le permitió la vida y fue y tuvo descendencia, ¿no? Así pensaba, pero hoy claramente, no, escuchando la palabra, podía entender el corazón de Caín, ¿no? En el versículo 13 dice: y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Caín ofrecía, ¿no?, a Dios sí mismo. Y incluso hay una parte donde Dios le pregunta, ¿no?, ¿qué hiciste, no? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Así le responde. Entonces yo muchas veces recuerdo haber respondido a muchas veces de mala manera, ¿no? Realmente tenía un corazón muy arrogante, ¿no?, muy ensimismado, queriendo ir delante de Dios con su sí mismo. Entonces, hasta el versículo 13, ¿no?, dice que, en el 11 dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Dios lo maldice, ¿no? Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás. O sea, desde el 10, 11 y 12 Dios lo maldice, ¿no?, a Caín. Pero en el 13 él se arrepiente y dice: y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Él podía darse cuenta que su castigo era grande por el corazón que tenía, ¿no? En este versículo decía: Caín se arrepintió de su corazón, de su sí mismo. Hasta el versículo 13 Dios solamente le daba maldición, le negaba todo así. Y decía: en sus vidas ustedes, ¿cuántas veces han recibido como que Dios, como que todo se cierra en sus vidas así? Entonces este tiempo yo también estoy haciendo la promoción para las academias de ballet y no tenía inscritos, ¿no? Y sentía que muchas cosas se cierran. ¿Por qué Dios no me ayuda? Aún yo le oro a Dios así. No solamente en esta situación, sino en muchas otras cosas en mi corazón, ¿no? También. Pero decía que aquí dice que Caín reconoció su maldad, ¿no? Pastor decía que antes de servir a Dios, antes de esperar algo de Dios, debemos reconocer nuestra maldad, ¿no? Yo
hasta ahora no puedo entender exactamente mi maldad, ¿no? Por eso quiero ir con mi sí mismo, sin Dios. Entonces, al escuchar esta palabra realmente tenía mucho agradecimiento, ¿no? Porque podía nuevamente recordar que yo soy maldita, ¿no? Que solamente necesito, mi condición es solamente recibir el castigo de Dios para siempre. Pero por Jesucristo, ¿no? Yo puedo vivir una vida feliz. Y luego, ¿no? En el 15 dice, y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín. Nadie podía estar contra de Caín, ¿no? Después Dios lo bendijo, ¿no? Porque él descubría su maldad, cómo él estaba viviendo delante de Dios. Entonces, esta palabra realmente me daba fuerzas en mi corazón, ¿no? Para reconocerme primero a mí misma, ¿no? Sin mirar la condición de otra persona, viviendo dentro de la iglesia con corazón delante de Dios, ¿no? Y también entender, ¿no? Cuando uno entiende su maldad, así como él, ¿no? Grande es mi castigo para ser soportado, dice. Realmente él entendió su maldad y en su vida ya no había otra palabra para Dios que entender su castigo, ¿no? Recibir su castigo por el resto de su vida. Entonces yo también, ¿no? Viviendo la vida de creencia, pastor nos decía, ustedes tienen que reconocer su ser, ¿no? Ustedes no son nada, viviendo con este corazón, ¿cómo puede salir su sí mismo? Es difícil así. Y de mí siempre sale mi sí mismo, ¿no? Pero ahora puedo entender, ¿no? Yo no reconozco mi maldad, ¿no? Solamente quiero vivir una vida como Caín, ¿no? Antes de arrepentirse así. Pero muy fácilmente, ¿no? Uno se arrepiente y Dios rápidamente da bendición así. Esta parte quería compartir, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta noche, hermanos, vamos a escuchar las presentaciones a cargo del coro Nueva Alegría, ¿sí? Que está integrado por los hermanos o los seminaristas, ¿no? Nos van a interpretar 2 himnos, el himno número 123, o Si sin él no puedo vivir, y el himno número 232, Gloria del cielo mi alma lleno. Entonces voy a pedir a los hermanos que tienen sus himnarios, los nuevos himnarios, ¿lo tienen, hermanos? ¿O todavía no compraron? Si tienen, saquen y juntos podemos cantar. Amén, hermanos. Amén. Entonces también, mientras se va armando, quiero saludar a los hermanos que están escuchando Jerusalén Radio en Bolivia a través de las diferentes sintonías en lo que es Caranavi, Colonia Israel, Chulumani, La Sunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaque y Ziberalta. Los hermanos también están siendo parte del culto de oración. Entonces vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Amaré a todo el mundo, que por su sangre salvo soy, por la gracia de Jesucristo, su Hijo por siempre yo soy. Salvo yo soy, por la sangre
Salvo yo soy por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su hijo por siempre yo soy. En mi corazón está Cristo, es mi amado Salvador. Alabaré eternamente el gran amor de mi Señor. Salvo yo soy por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su hijo por siempre yo soy. La paz verdadera en mi corazón, nunca nadie la puede quitar. En mi corazón, el Señor Salvador, oh, sin Él no puedo vivir. Oh, sin Él no puedo vivir. El Señor es quien me salvó. No hay paz en el mundo sin Cristo. Oh, sin Él no puedo vivir. En el mundo no hay paz, solo guerra y dolor, y la gente vive con temor. Hasta que regrese el Señor de paz, la guerra no terminará. Oh, sin Él no puedo vivir. El Señor es quien me salvó. No hay paz en el mundo sin Cristo. Oh, sin Él no puedo vivir. Sí, muchas gracias al coro Nueva Alegría. Y de verdad, cada culto ellos están interpretando las alabanzas y juntos podemos cantar. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a pasar a la parte más importante, ¿sí? La prédica. Vamos a escuchar atentamente la prédica a través de su siervo, Pastor Andrés Lim. Adelante, Pastor. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, buenas noches. Tenemos dos micrófonos, ¿no? Sí, parece entrevista, ¿no? En el tele sale, ¿no? Varios micrófonos. Usted también acá mejor, ¿no? En ese lugar, compartiendo, sí, predicando. ¿Y qué le parece? ¿Ustedes también imaginaron estar en ese lugar? ¿Nunca? Yo también nunca imaginé, nunca imaginé. Sí, está bien. Entonces esta noche primero vamos a ver el segundo de Reyes capítulo 6. Esta noche vamos a buscar. Segundo de Reyes capítulo 6. Desde el versículo 1 voy a leer. ¿Ya encontraron, hermanos?
Sí, segundo de Reyes, capítulo 6. Desde el versículo 1 voy a leer hasta 7. Ya, ¿todos se encontraron? Entonces, ya segundo de Reyes, capítulo 6, desde 1 voy a leer. Los hijos de los profetas dieron a Eliseo: y aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, y se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tomadlo. Y él extendió la mano y tomó hasta el versículo 7, ya hemos leído. Ay, recordando también mi vida anterior, me da mucha vergüenza, ¿sí? Muchas veces me da mucho pensamiento: ¿voy a hablar o no voy a hablar? Si hablaría los hermanos, ¿qué me va a mirar? ¿Cómo va a mirar a mí? ¿Sí? Pero también estando en ese lugar, Dios da, ¿qué da? Usted aquí pone, va a ver, Espíritu Santo se cae. Entonces aquí otra, ¿no? Otra, ¿cómo voy a explicar? Otro mundo. Entonces, como yo expliqué, yo también he vivido una vida muy desordenado. También nunca imaginé, como ustedes hablaban, ser pastor. Nunca imaginé. Mi sueño era dueño de licorería, aunque me da mucha vergüenza, no hablaría en esa manera, porque yo aprendí muy tarde a tomar cerveza. Como yo desde mi niñez, yo he visto, era en mi familia, que mi padre también le gustó mucho. Entonces, como un hogar, una familia, el padre le gusta tomar cerveza. Después sucede, ¿verdad? ¿No? Eso ya usted ya sabe. Entonces yo también he crecido, ¿no? En ese hogar. Entonces yo decidí muchas veces: jamás yo voy a aprender. Entonces en mi colegio, mis amigos bastante me invitó. A usted también invitan, ¿verdad? ¿No? En el colegio no responden. No invita a ustedes, ¿no? Parece, hizo bullying, parece. Entonces, mis amigos también me invitaron muchas veces, pero como yo he vivido, ¿no? Entonces yo le rechacé. Pero cuando yo entré a la universidad, necesitamos, ¿no? Fraternizar, tener amistad para ganar dinero, trabajar en la empresa. Entonces, con apoyo de mis compañeros necesito. Entonces, considerando todo, ignorando mis compañeros, creo que no puedo vivir bien, no puedo lograr en el mundo. Entonces, así acepté. Yo también aprendí a tomar, ¿no? cerveza. Pero siempre en el colegio, en la universidad, no hay mucho dinero, ¿no? Entonces, ahí yo pensaba, ¿no? Ay, ¿cómo puedo tomar sin pagar dinero? Por eso, mirando dueño de licorería, no paga nada, ¿verdad? ¿No? Ya, eso es mi futuro, yo pensaba. Toda la noche tomar, ¿no? Luego, sí, nunca paga. Así yo pensé. Por eso mi sueño era, ¿qué era?
dueño de licorería. Disculpe, ¿sí? Los hermanos que tal vez escuchando de mí, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo podemos escuchar de este pastor? Pero así era. Y luego un día yo tomé bastante tomando, mis compañeros estaban junto alrededor de mí, pero uno a uno desaparecieron. Finalmente nadie estaba alrededor de mí, pero tomamos bastante, pero no había mi bolsillo, no tenía nada. Finalmente, ¿quién debe pagar, hermanos? Uno que se quedó. Sí, entonces no había dinero, ¿cierto? Me daba mucha vergüenza. No sé cómo me salí de ese lugar, no me recuerdo. Me salí. Luego quejaba mucho malos mis compañeros. ¿Cómo me puede dejar? No son amigos, ¿sí? Quejando, murmurando. Yo estaba muy enojado. ¿Cómo me puede dejar así? Sin pasaje, caminando. Luego miraba a otra persona. ¿Por qué me mira? ¿Por qué mira? Porque él muy loco era, solo se enoja, solo habla. Entonces la gente mirando, él es borracho era. Mirando a otra persona que me miraba borracho, no me gustaba. Mirando, ¿piensa que soy borracho? No, soy normal. Yo quería demostrar ante personas, ¿no? Caminaba recto. Soy normal. Soy normal. Luego estaba muy feliz. Mira, estoy caminando recto. Pero sigue mirando a mí la gente. Porque me mira. Él era ahora y zigzag y está caminando así. Qué raro. Pero nunca imaginé que yo estaba caminando así. Recto. Luego dando fuerza a mi ojo. Caminando recto. Entonces, estoy caminando bien. Así yo pensé. De repente, el asfalto se levantó. Me golpeó mi cabeza. Ay, cómo la gente me menosprecia. Hasta tú me menosprecias. Dice maldito. Luego peleamos con asfalto, Porque según mi punto de vista, el asfalto se levantó. Claro, él levantó, luego me golpeó. Luego, como fuera, no pasó nada. Tranquilo, así está en su lugar. Me enojé en gran manera. La gente me menosprecia. Hasta tú me menosprecias. Agarrando su cuello, luego peleamos. La gente me miraba como un loco, miraba. Pero yo nunca pensé, ¿sí? Porque yo vi el asfalto se levantó de repente. Luego me golpeó. Luego, como fuera que no pasó nada, y regresó a su lugar. Tranquilo así. ¿Ya puede entender, hermanos? Yo nunca pensé, ¿sí? Ese malo. ¿Qué malo? ¿Ustedes experimentaron esto? Nunca, ¿no? Mejor no experimentar. Mejor era no experimentar. Tal vez alguien, aunque experimentaron, pero por la vergüenza tal vez no habla. Y el asfalto se levantó, hermanos. ¿Ustedes han visto el asfalto se levanta, luego golpea? Que yo tomé bastante, ¿verdad? ¿No? Bien enojado, ¿sí? Caminando así. Luego me caigo, me raspé, ¿sí? Ay, así era. Pero como yo consideré, ese asfalto se levantó. Imagínense, me caigo así. Entonces, como el asfalto se levanta, así se siente, ¿no? Se ve. Luego, ¿sí? Despertándome, ese asfalto no pasó nada, tranquilo era. Entonces me enojé más, peor. Luego y golpeando el asfalto, agarrando cuello y peleamos. Y después al día siguiente recién me daba cuenta. ¿Qué me daba cuenta? Aquí heridades, aquí una parte, heridades.
Me raspé toda esa parte, y me caí. Recién recordando anoche qué pasó. El asfalto se levantó. No se levantó él. Él no tiene culpa nada, ¿cierto? Yo era borracho. Luego me caí, me raspé. Una vez pastor explicó, estaba pastoreando como evangelista, entró al cuartel. Entonces Corea, servicio de militar obligatorio, obligatoriamente debe entrar. Porque Corea Norte, Corea del Sur está dividido, ¿no? Como enemigos. Entonces siempre está ese tenso, aunque no se nota, ¿no? Pero ahí, por eso obligatoriamente debe entrar. 2 años, mi tiempo era 2 años. Mis padres 3 años, poco a poco reduce. Ese tiempo más redució. Entonces ahí pastor también entró. Como pastor estaba pastoreando en una iglesia, era evangelista, luego entró al cuartel. Entonces como pastor ahí también oraba a Dios para que los soldados mayores de pastor que dé la gracia. Porque sin gracia de ellos, compañeros, ¿cómo puede predicar el evangelio? Porque por el tiempo no hay tiempo. Y también no puede hacer según su manera, ¿no? Muy especial era ese servicio de cuartel. Entonces necesita hallar la gracia de toda la persona. Pastor oró, dice, Dios, por favor, yo quiero hallar la gracia de todas las personas, sea muy bajo nivel, alto nivel. Entonces, según esa oración, Dios enviaba ayudantes, diferentes personas para que pastor predique el evangelio. Luego también pastor ahí predicando el evangelio, pero como Corea, ellos son soldados, pero no solamente recibe entrenamiento para hacer guerra, ¿no? Batalla, también por necesidad apoya a la sociedad, ¿no? Aquí también, Bolivia también, los soldados apoyan, ¿no? A la sociedad. Entonces, como Corea y agricultores, mucha parte, por inundaciones o también por huracán. Entonces, como como es arroz, ese arroz, antes se cosecha arroz, tiene, ¿no? Arroz. ¿Cómo dice ese árbol? Paja, antes de cosechar y se inundaron. Entonces el agua arrastraba todos. Entonces los agricultores sufren. Entonces también poca gente en el campo. La mayoría son abuelos, abuelas. Por eso en el cuartel bastante jóvenes, ¿no? Jovencitos. Por eso apoyamos, saliendo al campo. Y trabajamos, apoyamos, ¿no? Ese pajas, árbol de arroz, todo levantando, luego sacando agua, eso nosotros apoyamos. Entonces, cuando ese tipo de trabajo pide, entonces los soldados se sienten muy felices. ¿Por qué se siente muy feliz? Que imagínense todo el día dentro de cuartel, encerrado, pero ahí en el campo se va, ¿sí? Puede encontrar, ¿a quién puede encontrar? Dentro del cuartel todo uniforme, bien serio, también entrenamientos, pero cuando ya sale al campo, otra persona, otro estilo de persona, puede entender, ¿no? De vez en cuando señorita también saludando, felices, porque son varones jovencitos, le gusta. Diferentes personas. Luego también además, ¿sí? Trabajando duro, ayudando los agricultores. Ellos agradecen mucho, ¿no? Luego poco de dinero también, escondidamente. Así, ¿no? Entonces, así, ya escondiendo. Yo también de vez en cuando, hermanos, cuando visita, pastor, ese gasolina me da. Entonces, los hermanos. Todo mira. Entonces, era igual. Los agricultores, agradecimiento, da poco dinero. Dando dinero, ¿no se siente feliz? Parece que usted es triste. Dando dinero,
Luego, ¿qué más da? Trabajando duro. Sí, merienda trae y comida trae. Pero siempre en el campo los ancianos y los padres, madres, ¿sí? Como consideran, mi hijo también. Casi todos los hijos y pasan ese servicio de militar. Entonces mirando misma edad de sus hijos era. ¿Se siente? ¿Cómo se siente? Como su hijo era. Mi hijo también en el cuartel, así era. Por eso más trae comida, más trae, sirve. Luego también trabajando duro, muy pesado, ¿verdad? ¿No? Por eso necesita, ¿qué necesita? Los trabajadores, ¿qué come, qué toma? Agua nomás toma para dar fuerza. Y poco de alcohol trae. Alcohol, ¿cierto? Alcohol. Aquí no. ¿Por qué esta noche solo alcohol nomás, no? Creo que muy desviado parece. Sí, muy desviado. Poco alcohol trae, como no es alcohol fuerte, como fermentado, ¿no? Mucho tiempo ahí fermenta. Como aquí dice chicha también, ¿no? ¿Conoce chicha? Aquí en La Paz también hay. Cuando yo estaba en Santa Cruz, hermana trae chicha, fermentado mucho tiempo. Mucho tiempo fermenta, más mejor era, mejor calidad. ¿Cierto, no? Sí. Igual en el campo eso trae, fermentado de arroz. Arroz mismo fermenta. De ahí convierte como cerveza. Entonces eso trae. Entonces los soldados les gusta mucho. Trabajando duro, luego muy cansado. Entonces ofrece, ¿qué ofrece? Ese como tipo chicha fermentado, años fermentado. Eso tomando da energía, fuerza. Un plato, 2 platos, 3 platos. Entonces los soldados, ¿cómo trabajan? Como borracho trabaja, así trabaja. Muy divertido era, porque ese da alcohol, ¿verdad? ¿No? Muy feliz era, trabajando muy feliz. Aunque noche trabaja, riéndose, felizmente trabaja. Porque eso ¿de qué es? Efecto de ¿qué es? Ese alcohol era alcohol. Pero esta noche trabajando, ellos son soldados. Debe regresar, ¿a dónde? Al cuartel, eso es ya problema. Pero ya tomaron bastante. No reconoce su soldado mayor, no reconoce. Coreanos cuando entra al cuartel, recibe entrenamiento. ¿Desde qué parte recibe entrenamiento? Primero, saludo, firme. Saludo. ¿Cómo saluda los soldados acá? Corea, chung, song, así ya saluda, ¿verdad? ¿No? Chung, song, así. Bien estricto. La voz también muy fuerte. Cuando aquí, chung, song, entonces en la ciudad de Santa Cruz, escucha, muy fuerte, debe gritar. En la noche tiene en la hora de, como dice aquí, como desfile, dice, desfile ¿qué es? En la noche revisa, todo está bien, no está bien, escapó, no escapó. En la noche hora de revisar. Entonces aquí también saluda Chung Song, luego dicta su nombre. Entonces en la noche todo el mundo grita. Entonces, otra vez Bestía se está empezando, dice. Bestía, ¿qué hace? Y grita fuerte. Entonces nosotros respondimos fuerte, soldados. Aquí Bolivia también. No tanto, pero Corea así era. Mi tiempo debe gritar fuerte, responder fuerte. Por eso aquí en La Paz responde, ¿a dónde escucha? ¿En dónde? En Santa Cruz también puede escuchar. Muy fuerte. Entonces en la noche nosotros eso hacemos. Entonces los soldados todo el día sirvieron, apoyaron en el campo. Luego ahí ofreciendo tomaron bastante. Luego en la noche debe regresar al cuartel, pero problemas, ¿qué problema?
no hay consciente, ¿no? Consciente. O sea, pero no hay ciencia, ¿no? A conciencia y perdió. Perdió. Yo también, ¿sí? Y una vez debe saludar, Chongson, ¿verdad? ¿No? Cuando encuentra soldados. Pero yo perdí mi conciencia. Por eso aquí, ¿cómo saluda? Buenos días, ¿no? O buena tarde. Coreano, ¿cómo saluda? Sí, así se saluda. Olvidé, aquí no es cuartel. Como afuera yo pensaba, no olvidé. Se fue mi conciencia. Encontré mi mayor. ¿Cómo debe saludar? Chongson, ¿cierto? Pero, 안녕하세요. Ese soldado, el loco era loco, ven acá luego. Loco consideraba loco. Sí. ¿Cómo saluda? 안녕하세요. Así, ¿cierto? Aquí también, soldados, ¿cómo saluda? Aquí también, perdón. Aquí Bolivia también saluda. O debe estar despertado, ¿no? La mentalidad. Pero yo olvidé, como afuera. Entonces mi mayor consideraba un loco, era un loco él, ¿verdad? Entonces los soldados, como Pastor Ospa, apoyando en el campo, ya tenía que regresar. Entonces, llegando la hora de regresar al cuartel, se preocupaba mucho, porque mirando todos son borrachos, todos tomaron bastante. Entonces ellos muy felices eran, cantando, abrazando, así, todo. Olvidaron su posición, no su condición. Único pastor nomás no tomó, ¿sí? Porque siendo pastor, ¿no? ¿Cómo podía tomar? Único pastor. Entonces todo tranquilo, feliz. Solo nomás preocupaba. ¿Quién? Pastor solo se preocupaba. Ese borracho, ¿cómo voy a llevar al cuartel? Luego hasta que duerma tranquilamente, ¿cómo voy a pasar? Entrada, luego también los mayores, todo preocupaba. Entonces sus compañeros, ¿cómo están? Muy felices, demasiado feliz. Pero pastor muy preocupado, ¿cómo voy a llevar? Sin problema. Cuando los soldados mayores, cuando ve, ¿sí? ¿Cómo saluda? Así saluda. Luego así ya, así huele alcohol. El grave problema era en el cuartel, ¿verdad? ¿No? Aquí los varones creo que más saben. En el cuartel es un grave problema, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo así borracho puede retornar? Ese no se puede suceder. Pastor preocupaba mucho. Luego habló, compañeros, así no puede regresar al cuartel. Si nuestros mayores, cuando se entera que ustedes tomaron ya cerveza, eso es castigo, disciplina. Es muy peligroso. Pero sus compañeros entienden, no entienden. No importa. Mete a la cárcel, entraré así luego. No importa. Está bien, aunque oficial mayor, aunque presidente, véngalo, no hay problema, dice Elio. Elio es muy feliz, todo feliz. Pastor preocupaba mucho. Luego orando a Dios, luego si entró al cuartel. Antes de entrar al cuartel, pastor dice, amigos, compañeros, escucha muy bien, ustedes así entra, va a recibir castigo, disciplina, no va a permitir en el cuartel que así que viva, ¿no? ¿Verdad, no? Entonces los compañeros, como caminando mucho tiempo, ¿no? Para regresar al cuartel, poco retornó, regresó su conciencia, poco. Se daba cuenta, somos borrachos, no podemos controlar ahora. Aunque quiero estar seriamente, pero mi boca se ríe solo. Mi brazo es libre, no puede controlar, se daba cuenta. Aunque ellos quieren hacer firmemente, ¿verdad? ¿No? Saludar, pero ¿cómo es? Como pulpo era, pulpo, no tiene hueso su cuerpo, ¿cierto? Se daba cuenta, ¿cómo hacemos? Entonces
Entonces el pastor dijo, escucha a mí, ¿sí? Ustedes todos son borrachitos. Ustedes todos son borrachos. ¿Quién no es borracho? Único yo no tomé ni un gota de cerveza. Yo no tomé. Por eso, escucha bien, compañeros. Ustedes obedecen a mí. Entonces, yo ayudaré. Yo puedo ayudar para que no tengan ningún problema. Ustedes son borrachos, ¿verdad? ¿No? Ustedes por el efecto de alcohol ya no pueden controlar ustedes ahora. Entonces, uno a uno escuchando, podía entender. Todos los compañeros, amigos, hablaron. ¿Qué hablaron? Ya, hey, amigo, ya todo escucha. Todos son borrachos. Amén, aleluya. Somos borrachos. No tenemos conciencia. Así entrando, va a castigar. Va a afectar, ¿sí? Nuestra vida, ¿no? En el cuartel. Pero aquí nuestro compañero, Pastor Ospak, él no tomó. ¿Quién no tomó? Único. Nuestro compañero, Pastor Ospak, no tomó. Él tiene conciencia. Obedecemos a él. Él va a guiar a nosotros muy bien. ¿Están de acuerdo todos? Sí. ¿Amén? ¿Qué amén? ¿Qué amén, hermanos? ¿Qué amén? ¿Entendieron, no? Ellos se daban cuenta, somos borrachos. No podemos controlar a nosotros mismos. Ahí entrando al cuartel va a recibir castigo, va a tener gran problema. Obedecemos. ¿A quién? ¿Obedecemos a quién? Nuestro amigo, Pastor Ospak. Todos están de acuerdo, reconocieron. Pastor, antes de entrar al cuartel habló. Desde ahora, obedece a mí. Amén, aleluya, todos ya. Luego, antes de entrar, el pastor explicó. Ya, usted cuando abra su boca va a oler. ¿Qué va a oler? Alcohol, cerveza. Desde ahora no habla nadie. Aquí cierra tu boca. No habla, ¿cierto? Yo voy a hablar. Obedecí muy bien, ¿verdad? ¿No? Desde ese momento no hablaba nadie. Ya, cierra. ¿Entiende? Luego entraron adentro al cuartel. Luego entrada. Pastor Ospak. ¡Chungson! Sí. Pastor Ospak, 15 compañeros. Regresamos. Muy bien. ¡Chungson! Qué bien. Ya entra rápido. Ya tarde. Otros. Detrás del pastor. Así ya entraron. Ya rápido. Ya entra al baño, ya orina, ya haga necesidades. Porque después de tomar orina, ¿verdad? ¿No? Ya aquí ya orina. Ya baña rápido. Cambia ropa, ¿no? Luego ya hizo dormir. Entonces la hora de revisar era. Entonces ese gran problema, revisando cómo va a responder ellos. Tiene que estar firme, ¿cierto? ¿Puede estar firme? Así es, como sin hueso va a entrar, sin hueso. ¿No? Entonces ese dolor de cabeza, Pastor Ospak se fue rápido, oficial jefe. ¡Ay, Chungsong! Nosotros hoy en el día y salimos al campo, apoyamos. Bien cansado, por favor, hoy día queremos descansar rápido, mañana temprano queremos levantar, por favor, entiendan nosotros, ¡Chungsong! Entonces, ¿qué dice? Qué bien, muy inteligente, hoy descansa muy bien, descansa todo. No pasa nada, ¿cierto? ¿No? No pasa nada, no pasó nada. Al día siguiente, sus compañeros, ¿sí? Sus compañeros, agradecía. ¿A quién? Pastor Ospak, un día nos testificó. ¿Por qué pastor te explicó eso?
así, perdón, pastor, ¿por qué te explicó a nosotros los seminaristas? Ustedes son borrachos. Aunque ustedes no tomaron, son borrachos, ¿sí? No entiende lo que está haciendo, ¿sí? Borracho era, borrachos. Escuchará mi voz, yo guiaré bien, para que sea siervo de Dios, para que Dios trabaje. Ustedes son borrachos, nosotros sí somos borrachos, no entiendo. Escuchando de pastor nos guiaba. Obedece muy bien, va a ser siervo de Dios. Como pastor ha sido gran siervo de Dios. Pero nosotros, ¿cómo consideraba? No somos borrachos. Ni un gota tomamos aquí. Pero pastor, ¿qué dijo? Ustedes son borrachos, dice, borrachos. Vamos a buscar. Usted tiene Segunda de Corintios, ya marcando. Segunda de Corintios, capítulo 4. Ya encontraron, segunda de Corintios, capítulo 4, desde versículo 1 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Aquí explica, nosotros este ministerio, según la misericordia hemos recibido. Después de recibir la salvación, Dios nos ha entregado. ¿Qué nos ha entregado? Este ministerio era gran trabajo, obra demasiado grande para salvar otras personas. Él no puede dar ese cargo demasiado grande. Esa obra grande era salvar. Los médicos operan, cirugía da la vida, ¿verdad? ¿No? Pero los hermanos, predicando el evangelio, salva de la muerte a la vida salva. Esa obra demasiado grande, nadie puede hacer, tampoco puede. Pero Dios se entregó ¿a quién? No, yo no soy pastor. ¿Cómo yo puedo salvar a otra persona? ¿Ustedes recibieron la salvación, hermanos? ¿Ustedes recibieron la salvación? ¿Ustedes cómo recibieron la salvación? Pensábamos, somos también pecadores, ¿verdad? ¿No? Porque cometimos. Pero un día nosotros escuchamos ese evangelio. No por nuestra fuerza, tampoco nuestro querer, sí por amor de Dios. Si algún predicador se acercó de nosotros, insistiendo, vamos a la iglesia, escucha este evangelio. Mientras escuchando el evangelio, Dios dio, ¿qué dio? Ese entendimiento. Yo era pecador, ¿verdad? Reconozco. Yo tampoco puedo solucionar mi pecado. Debería morir, recibir maldición de Dios. Pero mira, cómo Jesús muere por ese malos, luego me puede dar esta salvación tan grande. Luego entendimos, creemos, ¿verdad? No, por la fe, creemos, recibimos la salvación. Después de recibir la salvación, Jesús ya mora o no mora en su corazón. ¿Mora, hermanos? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos Jesús mora o no mora? A través de la fe, ¿verdad? ¿No? La fe de la muerte de Jesús. Somos limpios. Jesús como limpió nuestros todos pecados. Cuando cree, Dios comprometió a nosotros.
Si entendió la salvación, yo ahora es Cristo, llevo mis pecados todos, ahora soy limpio, justo, por la fe. ¿Creen en esto? Dios también comprometió. ¿Qué comprometió Dios? ¿Qué comprometió? Tú crees en la muerte del Señor Cristo que limpió tus pecados, todo. Tú crees, acepta la muerte del Señor Cristo. Dios también comprometió. ¿Qué comprometió? Tú eres mi hijo, era hijo. Amén, hermanos. ¿Ya en dónde sale? ¿Dónde? Ya vamos a San Juan, sí, ya, libro de San Juan. Ya, San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, el versículo 12. Ya encontraron, hermanos, el versículo 12, San Juan capítulo 1, 12, vamos a leer. ¿Ya encontraron todos? Ya vamos a leer juntos, ya 1, 2 y 3. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser. Amén, hermanos. Los que creen, reciben. ¿Qué quiere decir? Jesús murió por mi pecado era. Luego recibe en mi corazón era. Entonces los que reciben, creen en el nombre de Jesús, que limpió por la muerte de Jesús, mis pecados todo ya limpió. Reciben, creen, ya Dios va a dar. ¿Qué va a dar? La potestad de ser hijo de Dios era. Amén, hermanos. Usted también recibieron a Jesús, creyeron en nombre de Jesús que limpió nuestro pecado todos para siempre. Entonces ya Dios dice a usted, ¿qué ha recibido usted? Dios dice que ya dio, pero algún hermano dice, ¿cuándo me ha dado? Dice también alguien. ¿Ya usted recibió esa potestad de ser hijos? Que no son hijos, parece. Aquí adoptado, aquí parece. Más o menos. Mi Padre Dios y padrastro, me parece. ¿Ya ustedes recibieron esa potestad de hijos, ser hijos de Dios? ¿Ya ustedes hijos de Dios verdadero, hermanos? Eso es grande, grande. Dio esa potestad, ser hijo de Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces nosotros también recibiendo esa potestad, ¿sí? ¿Por qué Dios nos ha dado esa potestad? Siendo hijo, luego hacer era hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Soy hijo de Dios, era Dios. Amén, hermanos. Luego, sí, soy hijo de Dios. Yo hago, ¿qué hago? Trabajo de mi Padre. Padre, ¿qué desea? Llevar, sí, es el evangelio, ¿verdad? ¿No? La voluntad de Dios, llevando, salvando más personas. Entonces aquí segunda de Corintios nosotros hemos leído, ¿no? Ya vamos a buscar otra vez. Segunda de Corintios capítulo 4, ya versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Si ese cargo es grande, era gran obra, como un ministerio, cambiar era entero la vida de las personas. Sí, predicando el evangelio, llevando ese evangelio, acepta. Las personas igualito que nosotros recibe, cree, va a convertir. ¿Cómo va a convertir? Hijo de Dios. Antes, hijo de pecador, hijo de Satanás era. Pero hay ustedes llevando ese evangelio,
Si luego cree, acepta, es el evangelio, esta persona convertirán como hijo de Dios. Esa obra grande no se puede dar. Aquí en Bolivia también, ¿sí?, el presidente nombra, ¿sí?, un ministro, o sea, senadores, diputados. ¿A quién nombra? ¿A quién? ¿A cualquier persona? Tiene capacidad, ¿verdad?, ¿no? Dirigir, mejorar, misterio de la economía. Sí se puede dar a ustedes. Claro, puede dar, ¿cierto? Dando, pero todo va a perder, tal vez, ¿no? Todo comprando helado, chicle, dulce, ¿no? Eso va a ser, tal vez. Sí, broma es broma. No es así. Ustedes también pueden administrar bien para nombrar una persona mejor, que la economía de Bolivia que crezca. Entonces ese trabajo grande depende de ese ministro, va a crecer, ¿verdad?, ¿no? Y Bolivia. Entonces aquí esa obra también grande, pero entregó. ¿A quién entregó? ¿A quién? A nosotros. ¿Cómo hablamos usted? Llevando, predicando el evangelio, la gente cree, acepta. ¿Qué va a pasar? Esta persona también serán hijos de Dios, serán salvos. Sí, deberá entrar al infierno, pero puede entrar al cielo. Esa obra es grande o poco, chicos. ¿Cómo grande? ¿Así grande? Así grande. Así. Por eso aquí leyendo la Biblia que dice que hemos recibido, no desmayamos. Porque mucha responsabilidad, grande responsabilidad. Una área demasiado importante. Entonces, sí o sí va a llegar también muchas situaciones. Teniendo un cargo como ministros, llega o no llega situaciones, manifestaciones acá, ¿verdad?, ¿no? Y crisis, también alguien demanda, ¿verdad?, ¿no? Alguien demanda, enemigos. Viene esas situaciones. Ya versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendámonos a toda conciencia humana delante de Dios. 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubiertos. Ya versículo 4 junto vamos a leer. Sí, esa parte quería compartir, por eso hemos buscado, ¿no? Segunda de Corintios. ¿Ya encontraron? Versículo 4. ¿Encontraron? Ya junto vamos a leer. Ya 1, 2 y 3. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que la gloria de Cristo, el cual es la... Aún ha dado era ese misterio tan grande, una potestad, poder grande a nosotros, ¿verdad?, ¿no? ¿Para qué? Trabajemos, ¿sí? El trabajo de Dios, ¿sí? La obra de Dios. Pero versículo 4 leyendo, ¿quién dice? En los cuales, entre ellos. ¿A quién? Entre ellos, en los cuales. ¿Está bien? ¿O no? ¿Está bien o no? En los cuales. Entre ellos, en los cuales el Dios de este siglo. El Dios de este siglo, ¿a quién está hablando? Espíritu inmundo era. ¿Sí? Cegó. ¿A quién cegó? Entre ellos. Satanás cegó. ¿Sí? Cerró era sus ojos, ¿verdad? ¿No? Como ciegos.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Que los que no creen en Dios, aún recibimos esa gracia, ¿sí? Tan grande, gran obra, gran poder nos ha dado para trabajar la obra de Dios con esa potestad grande. Pero el Dios de este siglo, Satanás, ¿qué hizo? Cegó era. ¿A quién cegó? Los que no creen. Aún ha dado los que no creen, incrédulos, Satanás cegó. Entonces, ¿puede ver? No puede ver. No puede ver. En la Biblia coreana, el mismo sentido era, cegó. También como borracho, hizo borracho. Por eso justo esta noche hablamos, ¿no? Alcohol, mucho alcohol sale, ¿verdad? ¿No? Biblia coreana es mismo sentido, como cegó. No se ve. Iguales. Satanás hizo. ¿Cómo hizo? Borrachos. No se puede controlar. Borracho, ¿verdad? ¿No? Ya versículo 4 otra vez. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó, borracho era. No entiende el valor de el Evangelio, esa obra tan grande era. Cegó. No sabe valor era eso. Como los borrachos Como a compañero de pastor dijo, entrando al cuartel, ahora grave problema. ¿Por qué grave problema? Ellos tomaron bastantes. Va a recibir castigo o disciplina gravemente. Pero ellos, ¿qué dicen? No importa oficial mayor, jefe, hasta presidente, véngalo, dice. Podemos hablar, estoy feliz. Cegó. No sabe qué está haciendo. Sí, como borrachos. Pastor no dijo era. Mis compañeros obedecieron, porque ellos son borrachos, tomaron bastante. Igual ustedes son borrachos de pensamiento de Satanás. Ustedes son borrachos, pensamiento de Satanás. Muchos pensamientos de Satanás aceptaron, son borrachos. No es real, pero ellos dicen, ¿qué dicen? Soy normal, estoy haciendo bien, borracho. Todo va a sufrir ustedes. Paz no se enseñó. Los que entienden, verdad, somos borrachos, somos, ¿verdad? ¿No? Sí, por ese pensamiento de Satanás, somos borrachos. Necesitamos, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Ustedes son borrachos, reconoce, escucha bien. ¿A quién? Uno que no tomó di una gota de cerveza. Normal era, una persona tiene conciencia, tiene corazón de Dios, la sabiduría. Ahí era. Entonces debe escuchar de esta persona. Ahí va a solucionar todos los problemas. Pastor dijo compañeros, ustedes son borrachos, bastante tomaron, ¿entiende? Desde ahora escucha bien. ¿A quién? A mí, yo no tomé nada. Si usted escuchando de mí, va a solucionar todo. Desde ahora, ya tu boca cierra. ¿Entiende bien? ¿Por qué no habla? Tú dices que cierra, ¿cierto? Cierra. Desde ahí, toda la palabra del pastor Ospa
obedeció todo. Todo era. Cállate, no habla nada. Y solo, 충성. Sí. Pastor Ospak, ve, 15 personas todo el día trabajan duro, cansado. Sí, regresamos muy bien. 충성. Amén. Vaya, rápido, descansa. Detrás de pastor así. Y no pasa. Nada era nada. ¿Quién soluciona? Uno que tiene, sí, ¿verdad? ¿No? Tiene que conciencia, explicar, hablar, sabe bien cómo va a solucionar estas situaciones. Sí, pero uno de compañeros no obedece, abre su boca, ¿qué pasaría? Yo le habla, ya estoy bien. Sí. Cuando abre su boca, ya termina. ¿Qué dice el pastor? Obedece. ¿Qué dice? Obedece. Yo voy a guiar bien, ayudar bien. ¿Sí? ¿Puede entender? Ahí no pasó nada, nada. Luego al día siguiente ellos despertaron tranquilamente. Luego no pasó nada, dice. Al día siguiente estaba muy agradecido. Pastor decía tiene que agradecer a mí, ¿sí? Porque mayor jefe, él olía, ¿qué olor? ¿No? ¿Qué olor es? ¿Usted tomaron? No, señor, trabajamos duro. Ese olor de sudor, qué feo es mi compañero, sudaba duro. Luego pastor todo ya evitó solución. Explicaba al día siguiente. ¿Ya puede entender? No entendieron, parece. Parece usted también borracho, ¿no? Sí, no es borracho, sí, ustedes son hermanos preciosos. Aquí esta noche hemos leído Segundo de Reyes. Aquí sabe esa historia. Son los hijos de profetas, ¿sí? Ellos querían servir a Dios. Son hijos de profetas, querían ser siervo de Dios. Entonces tiene corazón, servir el evangelio a Dios. Pero lamentablemente ellos no tienen capacidad, porque ahí ellos prestaron hacha. Luego, ¿cómo estaba trabajando? ¿Cómo estaba trabajando? Sin pensar. Toda la fuerza, no. Ya cuando trabaja hacha, se siente ese fierro más pesado ahí, a punto de salir, algo va a salir, ¿cierto? Se para, luego revisa, luego parando, ¿qué hace? Arregla. Pero ellos como ya trabajando, luego ¿en dónde trabaja? Cerca de río trabaja, cerca del río. Cuando de vez en cuando maneja auto H1 algunos hermanos. Entonces algunos hermanos manejan auto H1, yo al lado de ese hermano chofer. Entonces un mano nomás maneja por delante, silbando. Él tranquilo, pero al lado de él yo quiero poner casco y luego cinturón. Me da mucho miedo, que no considera al lado. Piensa que sabe bien manejar, pero en verdad no sabe manejar bien ese hermano. ¿Quién sabe bien manejar? Considera al lado de mí, ¿sí? Cuando yo manejo, muy tranquilo tranquilo, lleno de paz. Esta persona verdaderamente maneja muy bien. ¿Corazón de quién? Corazón de cliente debe manejar al lado, que se siente bien, cómodamente. Pero algunos no hacen. ¿Cómo hace? Yo manejo bien, veo como hey, más rápido quiere ir. Luego frena así. Cliente que al lado, ¿cómo pasa?
llegando destino es gelatina, si agoniza alguien. Entonces al lado de ese hermano yo estoy mirando adelante, persona camina en la orilla de carretera, camina. Entonces ¿cómo debe hacer? Dando distancia ¿sí? De esta persona. Si de repente esta persona se cae, inclina hacia la carretera, atropella. Entonces desde lejos, ¿no? Pensando esto, ya desde lejos, dando distancia luego, desviar, ¿cierto? Pero hermano, ¿qué raro? Sigue yendo, sigue. Me da mucho miedo si atropella. Esa persona de repente inclina. Miedo, mucho miedo. ¿Qué hacemos? Evita, ¿verdad? No, evita es sabio. No va a pasar nada. Así piensa. Tiene mucha fe, ¿verdad? ¿No? También algún hermano decía, pastor, no se preocupe, somos hijos de Dios. Aunque soy hijo de Dios, no, por favor, no quiero ser hijo de Dios, por favor, mejor pecador. Tranquilo, maneje, por favor. Algunos dicen, nunca, no se preocupa, somos hijos de Dios, salvo, nunca va a pasar, Dios va a cuidar, amén, Dios va a cuidar, pero por favor, despacito, maneje, despacito. Algunos, choc, sí, me da mucho miedo. Mejor era mejor, ¿cierto? Evitar eso. Aquí los hijos de profeta también se da cuenta, ¿qué se da cuenta? Si cerca del río trabaja, ¿por qué cerca del río trabaja? Si tal vez yo trabajando no me siento bien, se cae ese hacha, tal vez puede caer. Entonces considerando, lejos puede hacer. ¿Cierto, hermanos? Aquí en la iglesia también muchos hermanos, ¿sí? Como en el domingo hablamos. Si yo doy lo que quiere mi hijo, todo doy. Entonces poco pensando, ¿sí? Eso va a suceder. Entonces puede evitar. Entre familia también apoya con buen corazón, pero cuando apoyando luego no devuelve, eso va a pasar. Considerando, pensando, ya todo va a evitar. En la iglesia también igual, hermanos. Yo sirvo cerca de siervo de Dios, veo la gracia de Dios, mucho trabajo de Dios. Considero, ¿qué considero? Tal vez enaltece mi corazón, Dios me va a botar. Entonces esa parte evitando, para que no enaltezca mi corazón, humillándose, pero sin pensar, gracias, todo recibe, Dios me ayudó, gracias, Dios te ayudó. No evita, luego todo recibe, hasta engaño de Satanás se recibe. Luego se nota, ¿qué se nota? ¿Qué se nota? Ya enaltecido viene a la iglesia, bien cargado viene, sirviendo mucho peso viene, fue engañado instrumento de Satanás, no se da cuenta. Luego, y contenciones dentro de la iglesia, pelea yo hice bien, tú estás mal, luego contención, pero no entiende, borracho, cegado, borrachos. No sabe qué está pasando, qué está haciendo, cegó, borracho espíritu inmundo, ya cegó. Ya puede entender esa parte, hermano. Ese hijo de profetas es, si ahí dando poco de pensamiento, pensando, va a evitar. Pero finalmente trabajando, se cayó en el río. Después de caer, ese hacha, ¿qué te explica, hermanos? Ese hijo de profeta, ¿qué te explica? Vamos a ver ya. El versículo, ya 5 tiene, ¿no? Ya 5 tiene, hermanos. Ya juntos vamos a leer. Ya después de caer ese hacha, ese hierro de hacha, luego ya entró en el agua, ¿no? Luego él te explica, ya el versículo 5, ya 1, 2 y 3. Y aconteció que mientras uno derribaba,
Ya, ¿qué significa, hermanos? Esa prestada era. Sí, sabiendo que prestada, debe cuidar, evitar. Pero ni modo era. Se cayó. Después de perder, ¿qué habla? Eso prestada. ¿Qué voy a hacer? Tampoco tengo para devolver. Sufre, ¿verdad? ¿No? Sufre. Triste. Además, versículo 6. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro. Entonces el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? ¿El qué dice? ¿Qué dice? Dice monstruo ¿en dónde? Luego él preocupa mucho. Muchos hermanos igual era igual. Hecho era hecho, pero tampoco tiene capacidad. No sabe solucionar, ¿verdad, no, hermanos? Llega era muchas preocupaciones, dolores, sufrimientos. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Solo de punta era. ¿Qué pasó? Ahí entró mi hacha prestada. Pero puede, no puede. Por eso llora era. No se puede. Solo ya indica de punta era. No tiene capacidad. ¿Sí? Pero gracias era. ¿Qué gracias? No tiene capacidad. Pero gracias. ¿Qué gracias era? Tiene un corazón era. Confianza en el siervo. Siervo, vamos a ir allá juntos. Luego, aceptando juntos, se fueron. Mientras estando juntos, sí sucede. ¿Sí? Algunas cosas puede, pero no todos se puede solucionar. Recibiendo el corazón de Dios, sabiduría a Dios. ¿Qué hizo ese varón de Dios? Ese señor que perdió, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Aquí. Eso no más, no se puede más. Pero el varón de Dios, allá. Luego, ¿qué hizo? Cortó palo. Luego, ¿qué hizo? Hecho era. Luego, después, Jesús puede flotar. Amén, hermanos. Jesús, ¿en dónde murió? ¿En dónde murió, hermanos? En la madera era, cruz. ¿Sí? En nuestra vida era, cerca de nosotros. Tiene corazón de Dios era. Confiando en Jesús, una persona, un siervo de Dios. Pone madera era. Jesús, la fe de Jesús. Flotará. Es imposible, pero por la fe va a flotar. Va a abrir, va a trabajar. Igualito, según su fe, floto o no floto. Trabaja. Ese profeta, hijo de profeta, ¿qué hace? Solo apuntando, ¿qué hace? Aquí. Pero uno que tiene corazón de Dios diferente, aún imposible, confiando en Jesús, Jesús puede hacer. Jesús puede flotar. Luego flotó, ¿verdad? ¿No? Luego habló. ¿Qué habló a ese hijo de profeta, el varón de Dios? ¿Qué dijo? Ya, Señor, ya hijo de profeta, ¿qué está haciendo? Ya flotó, ya extiéndolo tu mano. Ni siquiera sabe extender su mano. Ni siquiera era. Por eso el varón de Dios, ¿qué hará? Uno a uno, detalladamente, extiende tu mano, tomarlo, luego soluciona. Y todo va a enseñar. ¿Sí? Amén, hermano. Muchos tiempos yo he vivido.
menospreciar el menosprecio, ese siervo de cerca de mí. Yo confié muchas veces, menosprecié, pisoteé. ¿Soy borracho? ¿No? Sirviendo en la iglesia, ¿soy borracho? ¿Me trata de esa manera? ¿No? ¿Quiere ver? Soy borracho, ¿verdad? Enojaba mucho contra iglesia, contra siervo. Muchos años era, muchos años. Y arrepiento mucho, era tantos años estando en la iglesia. Si cada cosa me indicaba el siervo, eso mi vida era mi vida. ¿Dónde se cayó? Aquí, Señor. Luego palo ya metiendo, luego va a flotar. ¿Cómo va a flotar eso? ¿Cómo va a solucionar eso? Pero, y puso luego, flotó o no flotó. Flotó era. Después no sabía qué voy a hacer. Pero el varón de Dios, ¿qué dice? Extiende tu mano, sácalo, llévalo, soluciona. Todo era. Pero muchas veces, cada enseñanza, cada guía de la iglesia, del siervo de Dios, yo totalmente pisoteé. Yo pensaba bromeando, yo pensaba, él no entiende de mí, él no entiende de mí. Muchas veces consideraba. Pero esta noche, hermanos, ¿sí? Aquí los hijos de profeta tal vez, ¿sí?, refleja en mi vida. Sí, se refleja como mi vida. Entonces ahí está también, ¿sí o no? Ellos debería vivir fracasando miserablemente. Pero solo una cosa tenía ellos. ¿Qué tenía, hermanos? ¿Tiene sueño? ¿Qué tenía ese hijo de profetas? Confianza. ¿Sí? Sin siervo de Dios no hay mi vida. En él tiene la palabra de Dios. En él tiene el corazón de Dios. Yo no tengo. Soy como borracho. Era. Pensamiento de Satanás me engañó. Sí hay recibiendo, luego acompañando. Entonces Dios va a guiar, ¿sí?, va a solucionar en nuestra vida. Amén, hermanos. Esta noche hasta aquí nosotros compartimos. Anuncios, hermanos, ¿no? Esta noche anuncios rápido explicaré, anunciaré. Como nosotros decidimos, ¿no?, y comprar ese terreno a Chachicala. Últimamente tenemos una situación. Ese dueño nos pidió que depositemos un monto poco fuerte para nosotros, pero no rápido depositamos, porque él necesitaba, parece. Entonces, por esa situación él poco cerró, no quería vender, pero últimamente conversando, porque el dueño necesita, porque prestó del banco, ¿no?, y hipotecando ese lugar, el terreno, pero no es mucho, no es mucho era ese de encargado de inmobiliaria de ese lugar, nos explicando, calmando poco el corazón del dueño, podemos hablar, porque también necesita. Solo nosotros, parte de nosotros, ahorraremos, ¿no? Como decidimos ofrenda decidida, los hermanos están ofrendando para comprar ese terreno. Entonces, y poco esperando, mientras nosotros por la fe capitalizar, ¿no?, capitalizando, ahorrando, luego con ese dinero podemos negociar. Por eso esa parte pido también a los hermanos, luego cada vez, ¿no?, y avanzando esa parte informaremos, ¿no? Sí. Luego tenemos la 18ª convocatoria para los nuevos seminaristas. Y entonces presenta los siguientes requisitos: testimonio de salvación, llamamiento de Dios, luego carta de recomendación de algún ministro de nuestra misión de diferentes ciudades,
Según esos requisitos y informaremos, ¿no? Entrevista, con entrevista luego últimamente avisaremos. Entonces los hermanos también pido, ¿no? Puedan, ¿sí? Recibir el corazón de Dios, porque aquí en Bolivia varios lugares necesita. Sí, ahora varios hermanos también donde no hay iglesia piden, ¿no? Que envíe, ¿cuándo va a enviar el siervo de Dios? ¿Cuándo va a fundar iglesia? Entonces los hermanos pueden orar. 3. Todos los hermanos están invitados a participar al Campamento Mundial Colombia desde 30 de enero al 2 de febrero, que año viene. Y Campamento Mundial en Argentina del 3 al 6 de febrero. Y mayor información en oficina. Entonces aquí en la oficina estamos coordinando desde ahora recibiendo entrada, ¿no? Entonces poco a poco, un golpe pagando poco difícil, ¿no? Por eso durante 2 meses, con ese plan poco a poco, pagando ya completa, ¿no? Durante 2 meses puede completar. Así completando, entonces ahí junto podemos viajar Colombia, Argentina. Luego academia de ballet, todos los jueves a horas 3 de la tarde para niños de 5 a 12 años. Inscripciones abiertas, mayor información. Seminarista Isabel Franco, ¿no? Entonces academia de ballet en la vacación, ¿no? Aprovechando nuestros hijos pueda acercarse de la iglesia. Luego también aprendiendo y ocupando su tiempo aquí más. Luego también aquí no solamente ballet, enseñamos, ¿no? Danzas y fútbol, academia fútbol. Entonces como nosotros aquí, los hermanos también saben inglés. Luego terminando academias, luego enseñamos, ¿no? Poco de inglés para nuestros niños, ¿no? Que aprenda inglés también. ¿Está bien, hermanos? También tenemos estudio bíblico con Pastor Ospag, el Evangelio de San Juan a nivel nacional. Miércoles 7 de la noche, sábados 6 de la tarde. Por el canal Cristo TV, entonces los hermanos también pueden invitar, promocionar nuestras familias que no conocen todavía el Evangelio, también amigos, todos. Luego también Iglesia Cochabamba está ya comprado, ¿no? Pero préstamo. Por eso, sí, casi todo pagaron los hermanos de Cochabamba también, orando, ofrendando. Poco falta esa parte, como nosotros también, misma Iglesia de la Misión, queremos ofrendar, apoyar. Entonces, a través del lugar sede de Cochabamba, mucha gente van a participar, escuchar el Evangelio, recibirán la salvación. Entonces, en ese trabajo, entre los hermanos también desean participar, esa ofrenda a nosotros y llevaremos, ¿no? Entregaremos a la iglesia de Cochabamba. Luego hoy es culto de miércoles, ¿sí? Casi ya todo terminamos. Entonces, y siguiente semana también viajaremos, ¿no? A Sucre. Sucre tenemos un evento, Festival de Regreso. También encuentro con alcalde de Sucre, autoridades. Dios abrió, sí, aquí en Bolivia. Entonces pido oraciones también. Luego, entonces mi matrimonio siguiente semana viajaremos a Sucre. Luego también hasta Monteagudo, ¿no? Estamos coordinando, porque ahí alcalde de Monteagudo quiere enviar sus jóvenes al campamento mundial y apoyando. Quiere levantar como líderes voluntarios, igual misma manera en Sucre. Por eso varios jóvenes, ¿no? Nosotros queremos llevar al campamento, que vean, ¿no? Ese programa es muy importante. Casi todos ya terminamos. ¿Hay más anuncios? Todos ya hablamos. Está bien, sí. Entonces voy a orar. Luego, 2 en 2 hermanos pueden orar para compra del terreno La Paz. Luego también Cochabamba, también diferentes ciudades. También los hermanos, sus saludes, también situaciones, todos los hermanos pueden orar. Voy a orar, luego terminamos. Dios Padre, esta noche escuchando, los hijos de profetas no tenían
condición, no tenía capacidad, ¿verdad? Sí, mantener sus vidas y faltando muchas cosas, pero ellos, como tenía un corazón, confianza en el siervo, en el varón de Dios. Por eso antes de trasladar, pidiendo y acompañar, ir juntos. Y ahí trasladando, construyendo, trabajando, ahí sucedió y perdió ese hacha. Pero gracias a Dios por el varón de Dios que tiene el corazón de Dios, la fe de Dios, podía solucionar, recibiendo esa guía y podía solucionar. Mucho tiempo también mi persona estando en la iglesia, aunque deseaba servir a Dios el Evangelio, pero en realidad si no tenía capacidad, ahí un corazón muy cegado, como un borracho era. Estoy haciendo bien, estoy sirviendo bien. Todo lo que estoy haciendo, yo tengo razón. Luego en verdad viviendo, sí, ahí menospreciando a la guía de Dios, la guía de la iglesia. Pero esa noche escuchando podía ver mi vida, ¿verdad? Mi persona era como igual que hijo de profetas. Pero ahí recibiendo el corazón de siervo, uniendo con la iglesia, con Dios. Entonces Dios todo va y protege. Luego guiando va a solucionar. Aquí en Bolivia Dios está abriendo muchas puertas para evangelizar el evangelio. También muchas ciudades necesitan siervo de Dios para predicar el evangelio, fundar más iglesias, enviar siervo de Dios. Nos ayude, envíe los seminaristas, instrumento de Dios que tiene el corazón de Dios. También pronto también viajaremos al campamento mundial en Colombia, en Argentina, hasta Ushuaia. Ayúdenos a preparar nuestro pasaje entrada. Además, invitando nuestra familia que todavía no entiende el evangelio, nuestros amigos, vecinos, todas las personas que para que puedan recibir la salvación. Dios Padre bendice a los hermanos de nuestra ciudad La Paz, usando su vida, sus tiempos para el evangelio. Luego Dios bendice. Gracias por esta noche. Oramos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Entonces, dos en dos, ¿no, hermanos? Orando. Luego, libremente, compartiendo, saludando, terminamos.